Juro que nunca olvidaré el instante exacto en que mi corazón dejó de latir, fue cuando la vi entrar al salón, embarazada. El aire estaba tan pulido y brillante como los cristales del enorme candelabro que colgaba sobre nosotros. El tipo de brillo que solo aparece cuando todo es perfecto, cuando todo está bajo control, o eso creía yo. Mis manos temblaban mientras ajustaba el nudo de mi corbata por tercera vez. Nadie lo habría notado, todos asumían que Lucas Harrington nunca se pone nervioso. Después de todo, soy el hombre que convirtió una empresa moribunda en un imperio, el hombre que jamás pierde, el que siempre sabe qué hacer. Excepto hoy, porque hoy, mientras esperaba frente al altar, tenía la sensación de que algo iba a estallar. Podía ver a Valeria a lo lejos, radiante en su vestido blanco, moviéndose entre los invitados con la seguridad altiva que siempre había tenido. Ella estaba perfecta como todo lo que había organizado para esta ceremonia. La prensa afuera, los invitados más influyentes adentro. La música en el volumen exacto para sonar elegante sin distraer. Ella se aseguraba de que cada elemento gritara, Lucas tomó la decisión correcta. Pero yo no podía dejar de mirar las puertas. No sé cuántas veces mi mirada volvió allí, tironeada por una especie de presentimiento que no sabía explicar. Algo dentro de mí ardía. Algo que no había podido apagar en semanas, aunque intenté enterrarlo bajo trabajo, eventos sociales y decisiones apresuradas. «Estás pálido», murmuró Valeria acercándose a mí con una sonrisa rígida. «No vayas a arruinar las fotos». No respondí, tal vez ni me escuchó porque ya se había alejado para posar con su familia. Actuaba como si ya hubiera ganado, como si este matrimonio fuera un trofeo más. Pero entonces las luces cambiaron. La música bajó, el murmullo del público se extinguió. Era la señal, la ceremonia estaba por comenzar. Todos se giraron hacia las puertas principales. Yo también, me quedé congelado, porque no era Valeria la que entraba por ese pasillo. Era Isabela, mi ex, embarazada. Sentí como todo el aire se escapaba del salón. Ella estaba allí caminando con una calma que me derritió las rodillas. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro que envolvía su cuerpo con una elegancia natural. No había maquillaje exagerado ni joyas ostentosas. Solo su cabello suelto, sus ojos profundos, y su vientre claramente marcado bajo la tela. Mi hijo. O tal vez no, tal vez sí. El mundo empezó a oscilar. Los invitados giraron la cabeza entre ella y yo como si esperaran un choque de trenes. Valeria tardó unos segundos en comprender lo que estaba pasando y cuando lo hizo, su rostro se fracturó como porcelana. ¿Qué hace aquí?, alcancé a escucharle susurrar detrás de mí, cargada de veneno. Pero yo no podía moverme. No podía respirar, apenas podía pensar. Isabela caminaba hacia adelante con la dignidad de una reina. Cada paso suyo retumbaba en mi mente, recordándome cada palabra, cada lágrima, cada silencio de nuestra ruptura. La última vez que la vi, ella lloraba mientras yo me alejaba. Creí que estaba tomando una decisión racional. Creí que era lo correcto. Creí tantas estupideces. Y ahora estaba allí, embarazada. Mis manos comenzaron a sudar. Mis piernas querían moverse hacia ella, pero las raíces del miedo me clavaban al suelo. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué ahora? ¿Quién la había invitado? ¿Qué sabía? ¿Qué venía a decir? Los susurros alrededor se hicieron más fuertes. No es la ex, está, Dios mío, ¿de quién es el bebé? Esto va a salir en todos los periódicos. Valeria pasó a mi lado y me clavó las uñas en el brazo. No te atrevas a hacer una estupidez, me dijo con los dientes apretados. No la escuché, no podía escuchar nada que no fuera mi propio corazón desbocado, porque Isabela ya estaba a pocos metros. Se detuvo, y levantó la mirada. Esa mirada, me atravesó. No era de odio, tampoco era de amor, era algo peor, dolor, dolor verdadero, dolor sostenido, dolor que alguien como yo le había provocado. Y ahí, en ese instante, entendí que la respiración me ardía porque llevaba meses conteniéndola. Desde que la perdí, desde que la dejé, desde que una historia que ahora empezaba a oler a mentira me había separado de ella. Isabela, mi voz salió como un susurro roto y ni siquiera supe si ella lo escuchó. Una fotógrafa en el fondo dejó caer su cámara. El golpe resonó por todo el salón. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros intentaron esconder su escándalo tras abanicos elegantes.
Pero nadie pudo evitar mirar. Era un espectáculo, un desastre anunciado. Ella no sonrió, no lloró, no tembló, simplemente se quedó allí, sosteniéndose suavemente el vientre, mirando directo hacia mí como si estuviera a punto de decir la verdad más importante de mi vida. Y yo solo podía mirarla sin saber si debía correr hacia ella, pedirle perdón, o hundirme bajo la vergüenza de lo que había provocado. Valeria dio un paso adelante, decidida a detener eso. Pero yo di un paso también. Hacia Isabela. Primero uno, luego dos, y los invitados estallaron en un murmullo de incredulidad. La música se apagó por completo. Los coordinadores se quedaron paralizados. Y yo, con el mundo observándome, avancé como un hombre que de pronto recuerda cuál es la verdad que llevaba enterrando demasiado tiempo. No supe si lo hacía por ella, por mí, o por ese bebé que quizá era mío. Lo único que supe fue que, en el momento exacto en que Isabela levantó la barbilla para hablar, mi vida entera se partió en dos. Y la ceremonia dejó de existir. Nadie estaba preparado para escuchar mi nombre salir de sus labios, y mucho menos en ese tono. El salón entero se había transformado en un animal silencioso, atento, hambriento de drama. Cada invitado parecía contener la respiración como si cualquier movimiento pudiera hacer estallar la tensión que llenaba el aire. Yo apenas podía sentir mis propias piernas cuando bajé del altar, empujado por algo instintivo, casi primitivo, que me arrastraba hacia Isabela. Mi corazón golpeaba tan fuerte dentro del pecho que podía escucharlo en mis oídos, un tambor ensordecido que acompañaba cada paso. Lucas, vuelve aquí, la voz de Valeria me seguía como una amenaza velada. No empieces un espectáculo. Pero el espectáculo ya había empezado desde el momento en que Isabela cruzó esa puerta. No la escuché, no podía escuchar nada que fuera distinto al latido de mi propia culpa. Los invitados se pusieron de pie sin darse cuenta, atraídos por la gravedad de la escena. Parecían planetas girando alrededor del instante que estaba a punto de desatarse. Yo avancé hasta que estuve a escasos 2 pasos de Isabela. Ella se detuvo, respiró hondo, y esa respiración silenciosa valió más que 1000 palabras. Su rostro estaba tenso, pero no quebrado. Sus ojos, sin embargo, tenían ese brillo húmedo que yo conocía demasiado bien. Un brillo que alguna vez intenté borrar, cuidar, proteger, y que terminé provocando yo mismo. Isabela, mi voz salió más baja de lo que esperaba, casi un ruego. ¿Por qué viniste? Ella no apartó la mirada. No tembló, no retrocedió. Su mano, descansando sobre su vientre, parecía tan suave y tan firme a la vez que me dolió mirarla. Porque tenías que saberlo, respondió finalmente. El silencio inmediato que siguió a sus palabras fue tan absoluto que incluso los músicos dejaron de moverse, como si la sala misma hubiera decidido dejar de respirar. Valeria apareció a mi lado con la sonrisa más venenosa que le había visto jamás. «Saber qué», se burló, cruzando los brazos con gesto teatral, «que estás desesperada por atención. Isabela, no entiendo cómo tienes el descaro de aparecer aquí. Hoy, de entre todos los días». Ella no le dirigió la mirada. No lo necesitaba. Su voz, cuando habló de nuevo, estaba dirigida solo a mí. «No vine por ti», dijo con calma, aunque la furia de Valeria la rozaba como cuchillas. La sonrisa de mi futura esposa se quebró apenas. «Ah, no», escupió Valeria. «Entonces viniste a arruinar este día. ¿Qué quieres? Dinero, disculpas, que te dé su apellido cuando ya no te toca». No sé qué me dolió más, escucharla hablar así de Isabela, o darme cuenta de que alguna vez creí en esa voz. Isabela alzó la barbilla. Fue un gesto pequeño pero poderoso. «Vine por él», dijo. Esa frase me golpeó como una corriente eléctrica. Sentí como mis dedos se encogían y un sudor frío recorría mi espalda. Mi mente se negó a procesarlo, aunque mi cuerpo ya lo había entendido. «Isabela», mi voz falló. «Es mío». Los ojos de ella se suavizaron por un segundo. La respuesta estaba allí, incluso antes de que colocara la mano sobre su vientre con un gesto tan maternal que el mundo pareció detenerse. No dijo sí, no dijo no, no hizo falta. Un murmullo estalló entre los invitados. Un murmullo vivo, creciendo, expandiéndose como un incendio imposible de detener. Valeria dio un paso atrás. Por primera vez desde que la conocí, pareció verdaderamente asustada. «No», susurró, esto no puede ser real. Tú estás mintiendo. Tiene que estar mintiendo».
Nadie le respondió, ni siquiera yo, porque antes de que lo pensara, mi mano se levantó por sí sola. Y el murmullo se apagó. Mi voz salió tan firme que apenas la reconocí. Detengan la ceremonia. El eco se estrelló contra las paredes doradas del salón. Los coordinadores se detuvieron. Los músicos dejaron los instrumentos en sus regazos. Los invitados intercambiaron miradas que mezclaban el horror con un placer culpable que nadie se atrevía a admitir. Valeria me miró como si acabara de romperle el alma. Lucas, su voz quebrada casi me hizo cerrar los ojos. No puedes hacer esto. No puedes. La ignoré. Dios me perdonara o no, mi mirada solo podía ir hacia Isabela. Era ella quien lo había soportado todo. Era ella quien merecía una explicación. Era ella quien tenía la verdad, y un bebé que quizá llevaba mi sangre. Ella respiró hondo, temblando por primera vez desde que había llegado. No vine a provocarte esto, dijo, con un hilo de voz. No quería que pasaras por un escándalo. Solo, necesitaba que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras eran una daga. Valeria se aferró a mi brazo como si pudiera devolverme al altar por fuerza pura. Lucas, reacciona, me gritó. Ella te está usando. Siempre te manipuló. Siempre. Es una mentirosa. Isabela cerró los ojos un instante, respiró, y cuando los abrió de nuevo brillaban con una fuerza devastadora. No estoy aquí para pelear, respondió con una serenidad que me desgarró. Estoy aquí porque este bebé, mi bebé, tiene derecho a conocer la verdad. Y tú también. Me llevé la mano al rostro, intentando contener una tormenta que no había visto venir. La verdad, la misma palabra que había intentado evitar desde que algo que no lograba recordar con claridad, me había empujado lejos de ella. Tenía retazos de memoria, fragmentos confusos. Discusiones que nunca parecían tener motivo claro. Mensajes que ella insistía en que eran falsos. Información que no encajaba. Y una sombra detrás de todo. Isabela, dije, con la voz quebrada. Quiero saber. Necesito saber. Valeria soltó un chillido agudo. No vas a arruinar mi boda. No vas a arruinar mi vida por una mentira. Pero ya estaba arruinada. Todo lo que había construido encima de una duda envenenada. Todo lo que había perdido sin entender por qué. Todo lo que estaba a punto de descubrir. Isabela dio un paso hacia mí. Y cuando sus labios se abrieron para decir mi nombre con ese tono que recordaba, ese tono que un día fue hogar. Mi mundo se partió en dos. Todos pensaban que lo peor ya había pasado, hasta que él sacó aquel sobre, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio tras el grito histérico de Valeria era espeso, casi sólido, como una manta colocada de golpe sobre todo el salón. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera para parpadear. Isabela seguía frente a mí, respirando con dificultad, como si cada inhalación trajera un nuevo recuerdo doloroso que había aguantado por meses. Y yo sentía que estaba construyendo el valor a pedazos, apenas sosteniéndome. No entiendo qué estás haciendo, Lucas, dijo Valeria con la voz temblorosa y agrietada. Estás arruinando todo por una mujer que ya te dañó antes. Lo estás perdiendo todo. Quizá tenía razón, pero por primera vez no me importaba. Tomé aire, sintiendo que cada palabra que estaba por decir iba a clavarse como filo en el futuro que creí que quería. Antes de continuar, dije, mirando a Isabela, no a Valeria, hay algo que tú también debes saber. Mi mano tembló ligeramente cuando introduje los dedos en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué el sobre. Un objeto tan pequeño, tan insignificante, tan devastador. Isabela frunció el ceño en confusión. Valeria, en cambio, palideció. Y no fue el tipo de palidez elegante o calculada que usaba cuando quería manipular una situación. No, esta vez fue real, cruda, sincera. Era miedo. Lucas, susurró, avanzando un paso hacia mí como si pudiera arrebatármelo. Retrocedí, no la dejé ni rozar mi brazo. Lo encontré anoche, dije, levantando el sobre lo suficiente para que todos lo vieran. Buscaba unos documentos fiscales en el despacho. No pretendía encontrar nada, pero encontré esto. Valeria apretó los dientes como si quisiera tragarse sus propias palabras antes de que escaparan. No sabes lo que eso es, dijo entre dientes. Estás sacándolo de contexto. Es privado, Lucas. Privado. No le respondí. No podía. Mi voz solo podía dirigirse a Isabela.
Abrí este sobre, continué, mi garganta endurecida por rabia y humillación acumuladas. Y encontré copia de mensajes falsificados, correos inventados, citas médicas alteradas. Todos dirigidos a ti, Isa. Todos diseñados para que creyeras que yo te engañaba, cuando nunca lo hice. El golpe emocional en el rostro de Isabela fue tan claro que casi me hizo tambalear. Sus ojos se agrandaron, su respiración se cortó, sus labios temblaron como si el aire mismo la traicionara. No, murmuró, no, no puede ser. Tú me dejaste porque pensé que me habías engañado, terminé por ella. Porque esos mensajes parecían reales. Porque había pruebas. Porque mi mente se llenó de dudas. Porque la única persona que me juró que quería lo mejor para mí, era la que estaba destruyéndome por dentro. Valeria explotó. Mentiroso. No entiendes nada. No lo ves. Ella te hubiera arruinado. Ella no era suficiente para ti, Lucas. Yo sí, yo te ayudé, yo te protegí de ella. Protegerme. Mi voz salió baja pero tan filosa que más de uno dio un paso atrás. ¿Protegerme de quién? De la única mujer que he amado. El temblor en las rodillas de Valeria fue visible. Finalmente, ella entendió que no había salvación. Las máscaras se habían caído. Las mentiras se habían evaporado. Ya no podía fingir. Lucas, su voz se hizo pequeña, infantil, como si retrocediera a alguna versión pasada de sí misma. Yo solo tenía miedo de perderte. Y por ese miedo me hiciste perder a ella, respondí. El murmullo de los invitados se volvió más intenso, casi cruel. No sabían si reír, llorar, mirar hacia otro lado o memorizar cada detalle para contarlo después. El drama era demasiado grande para ignorarlo. Valeria dio un paso hacia mí, suplicante. Puedo explicarlo. Podemos arreglarlo. No tienes que, pero la detuve levantando la mano, no para imponer silencio al salón, solo para detenerla a ella. Ya no eres parte de mi vida, dije, con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Se acabó, Valeria. Su expresión se rompió, no se agrietó, se desmoronó por completo. Ella se desplomó de rodillas frente a todos, el maquillaje corriendo por sus mejillas. No, Lucas, por favor. No, no puedes dejarme así. No ahora. Tú y yo somos perfectos juntos. No lo fuimos nunca, respondí, sin un ápice de duda. Luego giré hacia Isabela. Ella estaba tan quieta que parecía hecha de cristal. Sus manos cubrían su vientre como si lo protegiera del caos que la rodeaba. Vi lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran de liberación. Me acerqué despacio como si cada paso fuera una confesión. Isa, dije, y mi voz se quebró sin que pudiera contenerlo. Sé que te fallé, sé que no escuché, que no confié, que dejé que me manipularan. Sé que te hice daño. Y no sé si algún día podré reparar eso. Me detuve frente a ella, a centímetros de distancia. Pude ver cada detalle de su rostro, cada sombra de su tristeza, cada brillo de fuerza que aún la mantenía en pie. No te pido que vuelvas a mí, continué. No te pido que me perdones hoy. Solo, déjame estar contigo mientras descubres qué quieres. Déjame estar cerca del bebé. Si es mío o no, quiero estar allí. Quiero hacerlo bien esta vez. Ella tembló. Lo vi, lo sentí. Lucas, susurró con los ojos húmedos. No vine aquí para arruinarte la vida. Solo vine porque necesitaba que supieras la verdad. No esperaba que hicieras todo esto. Lo necesitaba, respondí. Necesitaba elegir una vez en mi vida sin miedo. Su respiración se aceleró. Su mano se movió buscando algo, una respuesta, un impulso, un lugar donde poner todo el dolor. Finalmente, levantó la mano. Y la colocó en la mía. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Algunos se taparon la boca, otros se quedaron en shock, otros incluso sonrieron. Valeria sollozó en el suelo, derrotada. Los coordinadores no sabían qué hacer. Pero en ese instante, nada más importó. Porque Isabela me miró como lo hacía antes. Como si aún hubiera un camino, incluso si era largo, incluso si era difícil. Podemos hablar, dijo. Pero no aquí, asentí. La ceremonia estaba muerta. La verdad acababa de nacer. Y yo sabía que mi vida había cambiado para siempre.